Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios bautistas en el número 331. Todas las promesas del Señor, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice 2 de Pedro 1:4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Nuestro siguiente himno es un himno muy amado, muy conocido por todos. 167 del Himnario Popular, Maravillosa Gracia. Este himno tiene muchas voces y varias dinámicas que si estamos en familia, si estamos con más de 3 personas podemos hacer. Vamos a intentarlo, hermanos, para sentirnos como si estuviéramos todos en el templo, que ya pronto, si Dios quiere, podamos estar ahí. Entonces vamos a hacerlo todos juntos con las dinámicas que vienen ahí en el coro, hermanos, que ya no sabemos todos también. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar. Un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar. De un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús
Jesús, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Sean todos bienvenidos a este culto matutino. Hoy es domingo 27 de septiembre del año 2020. Qué gusto, mis amados hermanos, volver a estar reunidos de manera virtual para ofrecer este culto a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Isaías 25:1: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Les invito para que inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, y por tu misericordia y por tu amor estamos reunidos virtualmente esta mañana para ofrecerte este culto. Te pedimos, Señor, que te agrades de él, que lo perfecciones, Señor. Y en esta mañana te pedimos bendición para todos mis hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión desde sus hogares, Señor. Tú conoces cada corazón, cada necesidad, Señor. Sé con cada uno de ellos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, este es un momento especial en el cual tenemos la oportunidad de poner delante del Señor nuestra gratitud, pero también nuestras cargas, nuestras peticiones. Este es el tiempo de acción de gracias. Esta semana, mis hermanos, hemos tenido muchas bendiciones, también ha habido dificultades seguramente, pero en los corazones hay gratitud. Esta semana celebramos varios cumpleaños. Saludamos a nuestra hermana Elba Garza, a la hermana Idolina Favela de Casillas, también a nuestro hermano Isaac Rincón. Gracias a Dios por sus vidas. También tuvimos buenas noticias del abuelo de Alfonso Vaquero, el papá de la hermana Norma Gallegos. Ya fue intervenido quirúrgicamente, se encuentra estable. Sigamos orando por su salud. Estamos muy contentos por la recuperación de nuestro hermano Valdemar Arriaga, también por las bendiciones que el Señor ha manifestado en sus vidas, por la hermana Orfa, por Isaac, por Arnulfo, el hijo menor, y bueno, por toda la familia. Qué gusto, qué gozo que se estén recuperando. Y también el día de ayer se realizó un culto unido de pastores de mucha bendición. Y mis amados hermanos, queremos poner delante del Señor la salud de la hermana Eufrosina. Ha estado teniendo algunos problemas de salud. También por el esposo de la hermana Yolanda Martínez de Vázquez, el hermano Gonzalo Vázquez. Oremos por su salud, por su restablecimiento. También recibimos una petición de oración para que lo incluyan en sus momentos de oración por Francisco González y Mónica González. Ellos son yerno y nieta, respectivamente, de la hermana Lulú y el hermano Jesús de León. Oremos por ellos. Y por supuesto, mis amados hermanos, oremos por todos aquellos hermanos que están padeciendo de enfermedad, particularmente por esta situación del COVID que todos conocemos. Que el Señor sea con cada uno de ellos y que nos conceda la bendición de verles nuevamente aquí en el templo, alabando al Señor y dando gracias por su recuperación, adorando al único Dios verdadero. Les invito para que oremos al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, nuevamente estamos delante de ti, Señor, para agradecerte tantas bendiciones, Señor, que tú has derramado en la vida de tu iglesia, Señor. También, Señor, para poner delante de ti las peticiones de mis hermanos. Tú sabes, Señor, que hay necesidad, hay situaciones de enfermedad, hay situaciones en las cuales
requerimos tu ayuda, Señor, por provisión, por salud. Tú conoces cada una de las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Y tu pueblo, tu iglesia, Señor, está en este momento poniendo delante de ti su gratitud y sus peticiones de oración, Señor. Te pedimos que escuches cada una de ellas y las resuelvas, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, porque en ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, les invito para que tengamos una lectura bíblica, que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, vamos a leer los versículos del 13 al 25. Si ya lo tienen listo, vamos a hacer esta lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendita es la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, continuamos con el orden del culto. Tenemos una ofrenda musical esta mañana a cargo de la familia Lara Guzmán. Ellos nos presentan esta ofrenda al Señor. Al concluir la ofrenda musical de la familia Lara Guzmán, estaremos listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios este domingo precioso a cargo de nuestro pastor, el hermano Juan Samuel Pacot Rivera. Estemos atentos a lo que el Señor nos dice esta mañana en este mensaje. Mis hermanos, el mensaje está titulado La promesa de Dios y está basado en Romanos 4, versículos 13 al 25. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Sí, la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Felicidad. Sí, alegre voy cantando.
que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Bye. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos de toda la Primera Iglesia Bautista y hermanos invitados que nos acompañan de otras ciudades y de otras partes de la ciudad y quizá de otras iglesias. Gracias por estar aquí, por invitados de nuestras familias que son amigos entrañables y que quieren compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga. Es un domingo, el último domingo de septiembre ya, y queremos recordar cómo Dios ha amado a nuestra patria. Es un mes de la patria y la verdadera libertad viene de Dios, no viene de otra parte, no de las guerras, no del dinero, ni siquiera de la cultura que puede enaltecer la mentalidad de las personas, pero la libertad viene del Espíritu y viene de Dios. Y hoy vamos a ver una promesa que Dios hizo a Abraham y que sigue siendo la promesa de promesas y que sigue enriqueciendo nuestras vidas y que sigue siendo el fundamento de nuestra fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios y en particular en creer las promesas que Dios tiene para con nosotros y que están escritas en la palabra de Dios, porque una promesa dicha nada más podría olvidarse, pero una promesa que está escrita queda para siempre. La podemos volver a leer, la podemos probar, y la podemos compartir, y la podemos argumentar, porque el Señor quiso dejárnosla por escrito, sus promesas. De hecho, la Biblia está llena de promesas. Una vez me encontraba yo con un amigo que no ha querido muy bien obedecer a la fe, aunque le gusta investigar. Él investigaba en el Corán, en las Vedas, en todos los libros sagrados que podía encontrar y en la Biblia también. Era un lector adicto, aficionado, intenso, y en sus conocimientos pues argumentaba, y cuando supo que yo era cristiano y que conozco la Biblia, le gustaba mucho platicar conmigo. Hasta 2 o 3 horas hablábamos de la Biblia, sin llegar a acaloramiento o a discusión hostil, no. Él quería conocer la verdad, conocer. Y una de las cosas que me decía, oye, Pacot, si la Biblia es sagrada y es inspiración de Dios, y tú lo crees totalmente, sí, ¿por qué piensas tú que las Vedas, que el Corán, que otros libros sagrados no son también revelación de Dios? Dios puede revelarse de muchas maneras y a muchas razas y a muchos géneros humanos y a muchas lenguas, y podría ser también un libro de Dios, aquellos otros. Y le dije, bueno, podría ser si no fuera porque la Biblia excluye cualquier otro libro. Cualquiera pues que añadiere a la Biblia, él también va a sufrir las plagas que aparecen en el Apocalipsis. Con añadir una J, una tilde, ya no digamos escribir otro libro, ¿eh? Si la Biblia es verdad, ningún otro libro es verdad. Si la Biblia es la palabra de Dios, ningún otro libro es la palabra de Dios. Bueno, pues que yo he leído la palabra de Dios y más o menos la conozco, la Biblia. Si me puedes preguntar cualquier cosa, yo la conozco. Dije, ojalá que sí, porque esa pregunta que te voy a hacer es lo que hace la diferencia entre alguien que verdaderamente ha creído en Dios y es su hijo, o alguien que está interesado pero no ha encontrado la comunión con Dios. Dime al menos 5 promesas que Dios nos ha hecho. Y se le acabó el conocimiento y se le acabó la inspiración. Digo, no, promesas que Dios nos haya hecho a nosotros. Sí,
Dime 5 promesas. Bueno, dime 3 promesas. 3, las más importantes, dímelas. La Biblia está llena de promesas. No son 3 ni 5, ¿eh? Son muchas. Una vez me regaló la hermana Araminta una Biblia que decía la Biblia de las promesas. Y no es que fuera una Biblia distinta, sino que en esta Biblia, en esta edición que hicieron, remarcaron así con negrillo, con un fondito, todas las promesas en los diferentes capítulos de la Biblia. Aquí está una promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, cosas así. Muchas promesas, como unas 800 promesas. Pasados los años perdí la Biblia y dije, tengo que comprar otra porque esta me la regaló Araminta y es algo muy preciado. Y encontré al hermano Samuel Guerra, que fue colportor toda su vida y que manejaba muchas versiones de la Biblia. Le dije, hermano, ¿usted tiene la Biblia de las promesas? Si tengo varias, ¿cuál quieres? Pues nada más una quiero. Sí, ¿por cuál? Porque tengo varias. Hay una que trae 2000 promesas y otra trae 4000 promesas. Ándale. Yo me sabía muchas promesas, pero no 4000. Dije, caramba. Ya, se la compré. Pero resulta que las promesas del Señor son oro molido, ¿no? Si uno cree en las promesas, ya no tienes nada de qué preocuparte. Ni de tu salud, ni de tu vida, ni de tu bienestar, ni el futuro de tus hijos. Nada, porque todo está prometido por el Señor como algo que viene de su gracia, de su misericordia, de su amor para con sus hijos. Las promesas son para los hijos de Dios. No son para los que no creen o para los que dudan. Alguien que duda no tiene promesa, no la ha recibido, no la cree, no se la sabe, no le llega cuando está en problemas porque no tiene esa promesa. Y por eso dice ese himno que cantamos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí rodeado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y en estas noches que hemos estado estudiando las oraciones que aparecen en la Biblia, todavía estamos en Génesis, porque hay muchas oraciones de Abraham, de Isaac, y antes de Noé, Adán y todos ellos. Encontramos que cuando Dios habla con el hombre, le revela su voluntad, le da un mandamiento y le da una promesa. Así es en general. A veces la promesa está implícita, pero la mayor parte de las veces la promesa está explícita. Lo explica ahí, para que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Verdad? Da una promesa explícita, muy clara, por aquello que no entendamos. El Señor da promesas. Y en este pasaje vamos a ver la promesa de las promesas. Una promesa que Dios hizo a Abraham y que sería extensible hacia su descendencia. Y no se refiere solo a Isaac, a Jacob, sino a todo el pueblo de Israel. Y no solo el pueblo de Israel, sino todo aquel pueblo o aquella persona de cualquier pueblo, lengua, raza o nación que tenga la misma fe que tuvo Abraham, que crea en Dios, que obedezca a Dios y que confíe en las promesas de Dios. Todo ese tipo de persona es descendiente de Abraham. Y somos, por lo tanto, herederos de la promesa. Así que la promesa de las promesas, vamos a verla hoy. No se encuentra ya en Génesis cuando está Abraham, aunque se encuentra, claro, pero el pasaje hoy se encuentra en Romanos 4 y vamos a leer los versículos del 13 al 25. Dice así a partir del 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada queda la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o ante la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es un pasaje bien profundo, bien intenso. Lo lee uno y dice, bueno, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Por qué estas palabras tan rebuscadas? ¿Por qué estos conceptos tan profundos? Porque sí está profundo, es un tratado de teología en la carta a los romanos. La teología de Pablo se ve en la carta a los romanos y está basada en el puro evangelio de Dios, el cual es potencia de Dios para salvación. Y aquí está el alma de todas las promesas. Una promesa que Dios dio a Abraham y le dijo que sería padre de naciones y que en su descendencia habría bendición para todas las naciones. Esa es la promesa que Dios hizo a Abraham. Discúlpenme tantito. En las Sagradas Escrituras encontramos que la voluntad revelada de Dios está ahí. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Y qué es lo que Dios quiere que de otros hagamos por otras personas? Esa es la voluntad de Dios. Se revela en la Biblia y en ninguna otra parte. No hay otros libros que revelen la voluntad de Dios. Entendemos también en la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No tiene partes duras o partes malas y partes buenas, sino que es toda agradable y perfecta. Y también entendemos que tiene buena voluntad para con los hombres, para con el ser humano. Aparte que Él cuida de la creación, y cuida de las estrellas, y cuida de los pajarillos, y cuida de las criaturas, y cuida del ambiente. En realidad, su cuidado principal es el ser humano. Y del ser humano, particularmente, sus hijos. Somos como la niña de sus ojos. Nos cuida de cualquier peligro. Y está siempre al pendiente de nosotros porque es nuestro Padre. Así que eso es lo que entendemos en la Biblia y por eso vale la pena leerla y creerla, y obedecerla y practicarla y compartirla, porque
es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios que revela su voluntad, que revela lo agradable y perfecto de su voluntad y cómo esa voluntad está orientada a nuestro bien. Como vemos el domingo pasado, pensamientos de paz y no de mal tengo para ustedes. Todo uno lo conoce por la Biblia. La gente que no tiene a Dios anda buscando esa ayuda en el gobierno o en los capitales o en las empresas o en la suerte o en los demonios o en los santos o a ver dónde, ¿no? Porque los seres humanos somos necesitados. Necesitamos ayuda, necesitamos perdón, necesitamos salud, necesitamos alimento, necesitamos amistad, necesitamos tantas cosas, todos los días. Y por eso salimos a buscarlas, porque no las hemos encontrado y andas buscando en un cine, o estás buscando en un antro de vicio, o estás buscando en una biblioteca, o en cualquier diversión, alguna atracción turística, o buscando con los amigos, o buscando en las drogas, o buscando en el alcohol, o a ver dónde podemos encontrar lo que hace falta al ser humano. Pero eso que hace falta solamente el Señor lo tiene. Y por eso nos da su palabra y nos da su promesa. Pues la promesa es una palabra empeñada para decirme te voy a bendecir, te voy a salvar, te voy a hacer feliz realmente, porque el Señor ese plan tiene para con nosotros. La revelación de Dios, que es la Biblia, expresa su buena voluntad, nos da un mandamiento y luego nos deja una promesa. Siempre que el Señor habla con nosotros, nos revela su voluntad, nos da un mandamiento y nos deja una promesa. Recuerden esas tres cosas, ¿no? Su voluntad, su mandamiento y su promesa. Y resulta que su voluntad es inquebrantable. No porque nosotros fallemos, Él deja de tener la misma intención. No porque nosotros desobedezcamos, Él deja de ser fiel. La voluntad de Dios es inquebrantable. Aunque se oponga la humanidad, aunque se opongan los demonios, aunque ocurra cualquier cosa en el universo, la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Eso es maravilloso. Porque si nosotros nos tenemos que apoyar de algo, tiene que ser de algo firme. No nos vamos a apoyar de algo que esté movible. No vamos a construir nuestra casa en una arena. Si nosotros queremos apoyar nuestra vida, debe ser en algo firme, claro, perpetuo. Si nuestra vida está apoyada en algo perpetuo, permanecerá para siempre. Si está apoyado en algo frágil, móvil, endeble, va a caer en cualquier momento. ¿Qué es lo que ha pasado a la humanidad? Y por eso hay tanta perdición entre las personas, entre las gentes, entre los gobiernos, entre las sociedades. Porque apoyaron su vida y sus creencias y su fe, su confianza y su esperanza en algo que no permanece. O en algo que los traiciona, como son las drogas, o como es el demonio, o como son los falsos dioses. El Señor quiere que entendamos que su palabra es firme totalmente, que su voluntad es inquebrantable, que sus mandamientos son perfectos. Si Él nos manda a hacer algo es porque eso que hacemos nos va a traer bien a nosotros y va a traer bien a los demás y va a bendecir a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro país. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, somos bendición por todas partes, porque son mandamientos perfectos. El hombre también hace leyes y se la pasan ahí día y noche a veces haciendo nuevas leyes y actualizando reformas y actualizando cosas. En primer lugar, porque las que estaban son imperfectas. Si se tienen que actualizar o modificar o reformar es porque las leyes que había eran imperfectas. Pero ningún mandamiento de Dios se tiene que actualizar, ni se tiene que reformar.
ni se tiene que modificar. Simplemente lo obedecemos y trae bendición. Sus mandamientos son perfectos y nos ayudan a llegar a ser perfectos. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo es salvo, pero todavía nos falta perfeccionarnos en el resto de nuestra vida cristiana, y para eso el Señor da mandamientos, y mandamientos perfectos, que no requieren ninguna corrección, ninguna actualización, nada, es la misma. Hace poco un super líder de esas iglesias voluminosas dijo: realmente estamos gobernados por una Biblia que tiene más de 6 milenios. Necesitamos actualizar esa escritura. No se necesita actualizar, la Biblia no se requiere actualizar. Quizá el reglamento interno de una iglesia, quizá cosas así hechas por hombres tenga que adaptarse, pero la Biblia no, porque sus mandamientos son perfectos. Y finalmente debemos entender que la Biblia contiene promesas fieles. Si el Señor prometió algo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir plenamente y lo va a cumplir en el momento exacto. Hace unos días tuvimos una reunión administrativa con los diáconos, con los hermanos que están apoyando en beneficencia en el programa de ayuda mutua a hermanos que por la pandemia, por la falta de trabajo, por cosas así, han estado en problemas financieros y de salud. Y cuando ya vimos la forma en que se podía ayudar y cómo se continuaría la ayuda y todo esto, un hermano preguntó: hermano, discúlpeme, ¿cómo va la provisión? Quiere decir, ¿se acabó el presupuesto? ¿Se acabó la cantidad juntada por las ofrendas de la iglesia para ayuda mutua? Y todos nos quedamos, qué buena pregunta, porque realmente se necesita esa ayuda y podría agotarse, ¿no? Ya es muy larga la pandemia, muy larga. Y todos volteamos a ver al cuadrito, porque fue una reunión en Zoom, volteamos a ver al cuadrito donde estaba el tesorero, a ver qué decía él, porque sí nos causó, no más que curiosidad, preocupación, que a lo mejor ya no habría fondos suficientes. Dice: hermanos, precisamente hoy se completa el consumo de lo que la iglesia dio para ayuda mutua. Todavía nos queda para esta semana y la que sigue, así que no tenemos que preocuparnos. Dije, es precisamente en esta semana termina la ayuda, porque han mejorado, gracias a Dios, las familias que estuvieron más malitas. Así que vemos que la promesa de Dios se cumple y Él manda provisión para todas nuestras necesidades. No os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hasta en eso vemos, 6 meses después que inició la pandemia, cómo el Señor ha provisto hasta ahora lo necesario. Porque fieles son sus promesas, inmutables son su voluntad, perfectos son sus mandamientos. Así que realmente hacemos bien a leer la Escritura, en creerla, en confiar en ella y en compartirla al que tiene angustia. Porque mucha gente tiene angustia, no ha podido confiar plenamente en Dios todavía. Ahora, en las promesas de Dios, en su voluntad revelada, en sus mandamientos, se deja ver algo que se llama el propósito de Dios. El propósito de Dios es el centro de su voluntad. Es el por qué y para qué. El por qué y para qué hizo los cielos, el por qué y para qué hizo la tierra, el por qué y para qué hizo al hombre y a la mujer, el por qué y para qué escogió a un pueblo suyo, el por qué y para qué escribió la Escritura
el por qué y para qué fundó la iglesia, el por qué y para qué vino el Señor Jesús a la tierra, murió y resucitó. Todo lo que la historia sagrada tiene está unida por un hilo poderoso que va desde el principio de los cielos hasta el extremo de ellos. Se llama el propósito de Dios. Y todos nosotros hemos sido llamados conforme al propósito. Y vale la pena que sepamos cuál es ese propósito. Porque sabiendo cuál es el propósito de Dios, entendemos cuál es el propósito nuestro. Y entonces sé cuál es el propósito de mi vida. Y sé muchas cosas. Así que Romanos nos escribe ahí, Pablo escribe a los Romanos en este capítulo 4, para que entendamos el propósito, ¿verdad? Porque todas las promesas del Señor van encaminadas al propósito de Dios, al cumplimiento del propósito de Dios. Dice un versículo hermoso: pero si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, o sea, de acuerdo a su propósito, Él nos oye. Y sabemos que nos oye, sabemos que tenemos la respuesta. Así que para pedir con fe necesitamos conocer el propósito de Dios y pedir de acuerdo a ese propósito, y entonces todo se cumplirá. No sé si se acuerdan de Elías, que oró para que no lloviera sobre la tierra. Y vaya que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oró con fe, conociendo el propósito de Dios, y Dios detuvo la lluvia por 3 años y medio. Después volvió a orar para que el Señor enviara la lluvia, y el Señor la envió. ¿Por qué Dios concedió esta oración? Porque la oración de Elías fue conforme al propósito de Dios. Entonces no habría duda que el Señor iba a responder, ¿verdad? Todas las promesas del Señor van encaminadas al propósito de Dios de salvar a la humanidad, a hombres y mujeres de toda lengua, raza y nación. Es el propósito de Dios. Y por eso llamó a Abraham y le dijo: ven, porque te bendeciré y serás bendición, y en tu descendencia serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es el propósito: salvar a hombres y mujeres de toda lengua, raza y nación. Entonces, cuando alguien piensa que Dios hizo la tierra para salvar a los judíos, está incompleto. No nada más los judíos, toda lengua, raza y nación. Por eso los sionistas no están conforme al propósito, están conforme al propósito israelita. Alguien pensará que en Roma está la cabecera. Bueno, está incompleto, porque no es Roma el propósito de Dios, sino toda lengua, raza y nación. Entonces vino la promesa a Abraham, y esa promesa vino mucho antes que la ley de Dios, pero mucho antes, estamos hablando de 8 siglos antes. ¿Y por qué sería tanto tiempo antes? ¿Por qué no le dio Dios a Abraham la ley de una vez? Si lo hubiera dado a Abraham, y ya empieza con la ley desde entonces, ¿verdad? Y no, la ley vino después de estar en Egipto, 400 años de sufrimiento. Cuando ya estaba en el desierto, Dios mandó la ley. Pero la promesa ya estaba antes, porque la promesa de Dios es más importante que la sola revelación de la ley. La ley es una parte del proceso, pero la promesa es el propósito de Dios expresado de Dios a los hombres. Yo te prometo que bendeciré a toda tu descendencia, a toda raza, lengua y nación, a través de tu descendencia. Es una promesa de Dios. El Señor promete y cumple, y por eso es importante saberlo. El único requisito que Dios pidió al dar la promesa es que creyéramos, que tuviéramos fe. La ley no fue un requisito para darnos la promesa. No dice: al todo aquel que cumpla la ley completamente, yo le prometo
que lo voy a bendecir. No. A todo aquel que creyere será salvo. Todo aquel que creyere será bendecido. Todo aquel que creyere será rescatado. Todo aquel que creyere será enriquecido. Y no hablo nada más de economía, hablo de espiritualidad, de moralidad, de influencia sobre otros. El enriquecimiento que Dios manda es completo, ¿verdad? Y repito, el único requisito fue la fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si Abraham le creyó a Dios, fue considerado justo. Aunque cometió errores, aunque no conocía la ley, aunque no la pudo cumplir porque ni siquiera la conocía, pero él sabía de Dios su promesa y la creyó. Y obedeció de acuerdo a la promesa, obedeció el mandamiento de ir y de salir de su tierra y de poblar Canaán, y Dios lo bendijo y lo tomó por justo. La fe de Abraham es algo que debemos heredar, ¿verdad? ¿Alguno quisiera ser judío? ¿Cuántos aquí, levanten la mano, les hubiera gustado ser judíos? Y yo creo que todos levantaríamos la mano porque realmente admiramos al pueblo judío, admiramos su historia, admiramos tantos héroes, tantos profetas, tantos patriarcas, tantos hombres de Dios que han habido en el pueblo judío, que fácilmente diríamos, a mí me gustaría ser de esa descendencia, tener sangre judía, como no, ser parte del pueblo de Dios. Y hasta aseguramos, si yo fuera judío, yo sí hubiera aceptado a Jesucristo, yo sí hubiera obedecido toda la ley. Pero el Señor nos da la oportunidad de ser descendencia de Abraham, aunque no tengamos sangre judía, pero si tenemos la fe que tuvo Abraham, que eso es más importante que tener nada más los genes, la herencia genética de sangre judía. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Bueno, vino después la circuncisión como una señal externa, y muchos años después, 800 años después, vino la ley de Dios a través de Moisés. Entonces la promesa es superior a la ley y superior a la circuncisión. La promesa es algo que recibimos todos los que creemos en Dios. Y entonces venimos a ser descendencia espiritual de Abraham. Ahora examinamos ante este capítulo qué dice acerca de la ley de Dios, que ya sabemos que es una ley, es una colección de mandamientos perfectos, ¿verdad? La ley nos muestra el perfecto y hermoso carácter de Dios. Dios que ama la vida, Dios que ama el honor, Dios que ama la justicia, Dios que ama la paz, dictó una ley para que podamos tener esas cosas. Una ley de amor para hacernos justos, para hacernos pacificadores, para hacernos felices. Así de hermosa es la ley de Dios. Y cuando leemos cada uno de sus mandamientos, no sentimos más que admiración, decir qué hermosa es la voluntad de Dios, qué perfectos son sus mandamientos y qué hermoso es el carácter de Dios que se expresa en los mandamientos. Pero también nos viene otra convicción cuando leemos la ley de Dios. Qué imperfectos somos nosotros, los seres humanos que no hemos podido guardar los mandamientos y que hemos desobedecido tantas veces. Cantaba un hermano en las cruzadas de Billy Graham: oh gran Dios, yo soy un vil, implacable pecador, que violó 1000 veces 1000 la gran ley de mi Señor. Porque esa es la convicción que tenemos. Al ver la ley de Dios agradable y perfecta, vemos qué imperfectos somos nosotros, que no hemos podido guardarla, que no hemos podido cumplirla, ni siquiera un poco. Y entonces nos damos cuenta de cuán necesitados estamos de ser salvados de esa condición de pecado. Necesitamos mucho
Yo soy un vil, implacable pecador. Entonces, para eso nos sirve la ley, no para ser salvos, sino para darnos cuenta de que somos imperfectos y necesitamos un Salvador. Necesitamos misericordia, necesitamos perdón, necesitamos ser regenerados, necesitamos ser santificados. En una palabra, necesitamos ser justificados cuando vemos la ley de Dios. Ahora, por el cumplimiento de la ley, ninguno será justificado porque nadie ha podido. Ni siquiera Moisés mismo. Moisés escribió la ley, pero no la cumplió. David amaba la ley de Dios, escribió muchos salmos hermosos acerca de la ley de Dios, pero no la pudo cumplir. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los demás admiraban la ley de Dios, pero no pudieron cumplirla. Pedro, el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, tampoco la pudo cumplir siempre. Sin embargo, la ley de Dios nos encamina hacia el único que sí cumplió la ley, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros poder acercarnos al Padre, para poder reconciliarnos con Dios, para poder formar parte de su pueblo, para formar parte de la descendencia espiritual de Abraham, y para poder ir al cielo a la presencia del Padre Celestial, necesitamos un requisito nada más, uno que se llama justicia. Si nosotros somos justos, podremos ir. Si somos injustos, no podemos ir. ¿Verdad? La justicia es el requisito indispensable para ser aceptados por Dios. Y para que nosotros pudiéramos ser justos, necesitamos dos cosas. Uno es que todos nuestros pecados sean perdonados y que haya una voz que nos declare justos. Una voz superior. No que nos declare aquí el Partido Democrático o alguna iglesia que nos declare justos, no. O un pentecostal que dice, yo te declaro justo en este momento. No, sino que un Señor altísimo que nos declare justos. Eso es lo que necesitamos, justicia, pero no la pudimos ejercer nosotros. Así que el Señor envía a su Señor Jesucristo, el Mesías prometido desde Génesis, porque Jesús se fue prometido desde entonces. Es parte de la promesa, es parte del propósito, que vendría un descendiente de la mujer, de Eva, que aplastaría a la serpiente antigua en la cabeza. Un descendiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el Mesías prometido. Es el Mesías prometido en la ley, es el Mesías prometido en los profetas. Es el Mesías del propósito de Dios, el Señor Jesucristo. Él vino, estuvo entre nosotros y cumplió la ley de Moisés. Tanto la ley moral, o sea, todos los mandamientos, como la ley ceremonial, porque Él fue el sacrificio supremo por los pecadores. Así que cumplió la ley moral, cumplió la ley ceremonial. El Señor Jesús, que es llamado también el Cordero Perfecto de Dios, que quita el pecado del pueblo. Así que desde aquella promesa que Dios hizo a Abraham, y en ese propósito que se devela en todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor Jesucristo es el verbo, el que hace la obra, el que hace la acción de salvar. No la hace la iglesia, no la hace el gobierno, no lo hace una persona, no lo hace un profeta, lo hace el Señor mismo. Y por eso a Él honramos y a Él creemos y a Él predicamos y a Él seguimos y a Él adoraremos por los siglos de los siglos, porque Él vino para salvarnos a todos nosotros, que éramos un montón de pecadores injustos. Así que de manera que nosotros somos justificados, no por las obras de la ley, porque no las pudimos obedecer, sino por la
fe. Si somos capaces de creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en el propósito de Dios, en Jesucristo, que es el propósito de Dios. De manera que nosotros, al creer en Él, recibimos el perdón de los pecados y somos declarados justos, no por la ley que desobedecimos, sino por la fe en aquel que sí cumplió la ley de Dios, Jesucristo mismo. Así que, hermanos, si estamos convencidos de eso, vamos a repetir de memoria. La primera vez lo vamos a leer, la segunda vez lo vamos a decir de memoria, el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, que dice así. Es la conclusión de todo lo que dijo el capítulo 4, aparece en el 5:1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Se fijan que es el resumen de todo lo que dijimos? Vamos a decirlo de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, pero sobre todo gracias por este pasaje. Gracias por tu propósito, por tu promesa, por tu buena voluntad, por tus mandamientos perfectos, pero sobre todo por la persona de Jesucristo, que vino para cumplir la ley moral y ceremonial, para ofrecernos vida eterna, perdón de pecados y justificación para contigo. Gracias porque Él es nuestra religión, Él es nuestro camino hacia ti y hemos decidido creer en Él. Ayúdanos, Señor, para llevar este mensaje a todos nuestros amigos y vecinos no creyentes aún, de tal manera que cuando venga, Señor, seamos muchos más, de toda lengua, raza y nación. Despídenos, Señor, con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos a la tarde. Himno número 142 de nuestros himnarios majestuosos. Su gracia es mayor. Dice Santiago 4, versículo 6. Él da mayor gracia. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan, sus dones abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan,